Es curioso, en Estados Unidos, cuando Donald Trump ya ofreció dar un indulto generalizado a todos los que tomaron el Capitolio, y donde hoy incluso un juzgado que condena a Trump por los crímenes también le da un espacio para que no se ejerza esa ley, esa orden judicial en este momento, sino hasta que acabe el mandato. Entonces lo sentencia liberando. Así es. Entonces es irracional, pero así funciona. Y ahora, y esto también, el poder. La depredación de recursos naturales no es nueva. No es nueva de ningún sistema imperial. Voy a recordar incluso una nota que a veces se nos olvida teniéndola tan cerca en tiempo y en distancia, de cómo es que sometieron a los pueblos de pieles rojas, como les dicen ellos, a los pueblos americanos originarios del norte, cómo los sometió Estados Unidos cuando militarmente no lo podía hacer. Mandó a exterminar a los búfalos. Mandó a exterminar a los búfalos para que no tuvieran de dónde abastecer alimento a las tribus, y arrasaron, prácticamente extinguieron al búfalo americano. Esto no es nuevo. No es nuevo. ¿Y a qué grado llega incluso la brutalidad de este tipo de mentalidades y regímenes? No se nos olvide que Estados Unidos pagó dinero a mercenarios para que llevaran cabelleras de gente de pueblos originarios de los Estados Unidos. ¿Y a qué grado llegaron estos mercenarios? Ya no nada más mataron apaches o comanches o demás, empezaron a agarrar parejo. Extranjeros en Estados Unidos, mexicanos, entraban a la frontera, venían, descabellaban, porque al gobierno americano ya no le importaba de dónde venía la cabellera, había que pagar lo que estaban llevando. Y este es un episodio que ahí están, no tienen que buscarlo mucho, hay notas de esto en internet, no necesitan meterse a textos especializados, y esto es lo que se nos olvida. La práctica genocida, la práctica ecocida de los sistemas imperialistas ha sido permanente y constante a lo largo y a lo ancho de la historia. Y esta es la gravedad, esta es la gravedad de lo que tenemos hoy en el escenario, porque mientras la gran masa de ciudadanos nos mantenemos otra vez pensando que viene la justicia, la paz, la libertad, la democracia, y apoyamos uno u otro bando, lo único que estamos haciendo es fortalecer un sistema de opresión, un sistema donde las gentes, lo voy a decir en términos de la nueva ruta de la seda china, no existen derechos humanos salvo el derecho económico, que además no me acotan cuál es el derecho económico. No me acotan si es trabajar 12, 14, 18 horas al día por un plato de lentejas, si es trabajar sin ningún tipo de seguridad social. No dice nada de eso. Además, hoy hay un fenómeno que revisen lo que pasó con la armadora de autos China, David, en Brasil. Y se van a llevar una sorpresa para aquellos que piensan que los chinos vienen a revivir la economía mundial. Echenle una leidita por los números, con lo que pasó con el personal. Y esto no tiene más que de 2 o 3 semanas que se destapó el escándalo en Brasil. Y esto es a lo que de repente aplaudimos. Y aplaudimos cosas sin sentido. Aplaudimos cosas que no vemos la repercusión de lo que está ocurriendo. No entendemos incluso las amenazas sutiles, pero al fin y al cabo amenazas de quienes están en poder, y lo dicen. Nos dijeron hace 5 años que las próximas guerras iban a ser por agua potable, y ayer sale el señor Elon Musk y dice no, la próxima lucha ya no va a ser por agua potable, la próxima lucha va a ser que no va a haber energía eléctrica. Hay que ver qué está en los trasfondos, qué están manipulando y hacia dónde están queriendo. Y aquí es donde nos convertimos en indefensión, y voy a señalar en qué terreno nos volvemos nosotros cómplices de nuestros propios victimarios. Cuando nosotros no exigimos como ciudadanos a quienes están en las posiciones de eminencia y de autoridad que revisen con quién estamos pactando. México se ha equivocado históricamente
con sus alianzas. Se equivocaron los pueblos originarios cuando, queriéndose quitar el yugo azteca, se aliaron con los españoles y se vio una fiesta muy interesante, que hasta el día de hoy es parte de un debate irresoluto a nivel cultural de los mexicanos. Incluso eso quebranta muy fuerte nuestra propia identidad nacional, por eso no tenemos un proyecto de nación. Tenemos un segundo evento, cuando erróneamente después de que Antonio López de Santana le pega a los americanos en el Álamo, aquellos que no querían a Antonio López de Santana filtran información para que los americanos le peguen a Antonio López de Santana, y aquí se dan dos fenómenos letales y brutales. Las pérdidas de todos los territorios que perdimos en el norte, desde la Alta California hasta Texas, por diferentes momentos y por diferentes razones. Pero además viene un tema que se vuelve delicado cuando a partir de ahí todo el que llega presidente de México tiene que ir y pedir el espaldarazo de los Estados Unidos para que lo reconozcan como el presidente legítimo de los mexicanos, cuando lo único que basta para que un presidente o presidenta tenga esa legitimidad es el voto de los mexicanos. Nosotros no necesitamos y no debemos estar pidiendo el reconocimiento o el respaldo de Estados Unidos a quien libremente los mexicanos hayamos electo como nuestro jefe de gobierno, pero es un vicio que venimos arrastrando desde allá. Y aquí, esto no más lo utilizo para ilustrar lo mal que hemos ido para equivocar que hemos equivocado para elegir nuestras alianzas. Como los dos expresidentes del PAN, digo de México, que acaban de ir a Venezuela a promover la revocación del mandato de Maduro, no sé. No. Bueno, vuelvo a insistir, fincamos esperanzas donde es absurdo y establecemos alianzas muy delicadas y a veces, por eso digo que nos volvemos cómplices de nuestros opresores, porque nosotros le damos legitimidad a procesos que de naturaleza son ilegítimos y damos entrada a cosas aquí mismo. Nosotros, por ejemplo, nos quejamos con lo que está ocurriendo, pero ¿cuántos años, cuántas décadas tenemos permitiendo que lleguen personajes a los gobiernos municipales vinculados con el crimen organizado? Y aquí no importa de qué color, no importa de qué color. Yo me puedo remontar aquí a Tizapán de Zaragoza, Estado de México, cuando un jefe municipal utilizó un avión para transportar abiertamente droga. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Creo que el único caso que tuvimos fue un gobernador que por ahí, Ernesto Cedillo, y no sé por qué razón, procedió un gobernador por narcotráfico y lo metió a la cárcel, pero de ahí en fuera, ese se vuelve una ajonjolí ahí negro, porque fue el único caso, pero de ahí en fuera van y vienen gobernadores, presidentes municipales, agentes, es más, a veces sacan fotos, ¿no? La fraternidad de ministerios públicos y jefes de la policía judicial de tal estado celebran la fraternidad, y yo empiezo a revisarlos y dijo, ah caray, aquí se suman más de 1000 años de cárcel, porque todos estos son pillos que han estado vinculados en algún momento con delitos. Incluso cuando se habla de la reforma judicial, yo sí digo que siempre ha sido, desde hace muchas décadas, ha hecho falta, pero tenemos que empezar, sí, a lo mejor con los jueces, pero no se menciona ministerios públicos, no se menciona jefes de policía, no se mencionan jefes de militares de las zonas militares que también han estado metidos en el ajo, no se mencionan los fiscales estatales y federales que han estado metidos en el tema. Nosotros tuvimos aquí una denuncia en el 2017 cuando señalamos que estaba entrando armamento
que estaba prohibido por la OTAN, se vendiera en México y estaba llegando a Chiapas. Y nos tiraron de locos, tuvimos que ir hasta, como último acto, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos decían que quieren que hagamos, nosotros somos la comisión, sí, pero cuando menos, quiera instrucciones, un boletín, para que se tomen acciones precautorias, porque si lo ocurrió en Chiapas, lo que ocurrió con chimeneas, ¿qué va a pasar con armamento de este tipo en esa zona? Bueno, regreso al asunto. Tema muy delicado. Y les voy a decir con todas sus letras, México sí ha sido impulsor del acuerdo de Tlatelolco, por eso el nombre, de la prohibición y la proliferación de armas nucleares. Pero que nosotros seamos promotores no implica que en un momento dado estas armas no puedan ser usadas en nuestra contra. Eso no impide. El discurso no impide que en un momento dado personajes enfermitos de la cabeza, de sentimientos oscuros, nos tomen a nosotros incluso como víctimas o como daños colaterales de sus intereses perversos. Yo creo que México tiene que cambiar en mucho, y sí, sin dejar de promover una cultura de la paz. Entender, como decían los griegos, que preparándote para la guerra es como tú aseguras y conservas la paz. Tristemente, y lo voy a decir aquí al margen de cualquier creencia o preferencia religiosa, espiritual, yo creo que México tiene que entender hoy el juego que se está jugando, que tenemos que tener sumo cuidado con quién estamos estableciendo alianzas, porque en el estatus actual que guardamos, nosotros podemos quedar siendo carne del sándwich. Nosotros podemos querer ser la carne del taco que se está comiendo. Y ya nos ha ocurrido. México ha provisto ciudadanos para la Primera Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial, para la Guerra de Corea y para la Guerra de Vietnam. Y ni siquiera ha habido una semblanza real de cuántos mexicanos fueron a pelear esos conflictos con la promesa que habrían de convertirse en ciudadanos americanos, y el único que se convirtieron fueron soldados en campos extranjeros, y el único recuerdo de que ellos queda, si bien queda, es un monumento al soldado desconocido, o en el mejor de los casos una cruz en un territorio lejano con el nombre de que luchó por intereses que ni siquiera eran de la patria, que ni siquiera eran de los mexicanos. Hoy debemos nosotros construir un escenario donde realmente el interés nacional de las próximas generaciones esté protegido, más allá de la demagogia, más allá de la diatriba que tenemos espiritualizada de que a México no le gusta la guerra. Efectivamente, no nos gusta la guerra, pero también les recuerdo que nosotros somos el producto de naciones conquistadoras, de imperios y de choques y de culturas, y de dos imperios que tenían características muy especiales y que hoy a lo mejor habría que entender y analizar qué le permitieron a unos y a otros haber dejado su huella en historia, y sobre todo asegurar la perseverancia de su raza. Gracias.